Nuevamente les damos la más cordial bienvenida al canal del Colegio de Medicina San Raymond, en el cual el día de hoy vamos a desarrollar un tema que es por demás pues, muy importante y muy interesante, que es el tratamiento de la sepsis y el choque séptico, en el cual tocaremos los aspectos que consideramos que son fundamentales y más importantes para el manejo de esta patología de estos pacientes. Muy bien. Hay que recordar que los pacientes con sepsis y con choque séptico requieren de una evaluación y manejo que inmediato. O sea, entre más pronto nosotros establezcamos el diagnóstico y el tratamiento, va a traer como consecuencia que la mortalidad por esta patología disminuya de manera considerable. Dentro de lo primero que debemos de evaluar es asegurar en el paciente la vía aérea y corregir la hipoxemia. Establecer abscesos venosos para la administración temprana de líquidos y antibióticos. Dos puntos fundamentales para el manejo de estos pacientes. El oxígeno suplementario, entonces, como les menciono, debe ser suministrado a todos los pacientes con sepsis, o sea, todos los pacientes que nosotros detectemos un proceso séptico debe ser oxigenado. Y además mantener un monitoreo continuo de esta oxigenación a través de ¿qué? A través de una oximetría de pulso, vigilar desde el punto de vista clínico el aumento en el trabajo respiratorio que con mucha frecuencia acompaña a la sepsis. Recuerden que uno de los órganos que se afecta de manera importante y primaria pues es el pulmón. Y proteger la vía aérea lo más pronto posible, sobre todo en aquellos pacientes que a pesar de que no tengan un problema respiratorio, pero que cursen con encefalopatía o niveles deprimidos de conciencia, ¿sí? Hay que proteger esta vía aérea a través de ¿qué? De la intubación del paciente y el apoyo con ventilación mecánica. Bien. Como les mencionaba, un acceso venoso debe ser establecido tan pronto como sea posible en estos pacientes. Inicialmente debemos utilizar accesos venosos periféricos en la resucitación inicial. Un acceso venoso central puede ser requerido en algún momento en el curso de la sepsis. Más adelante veremos cuáles serían las indicaciones de colocar un acceso venoso, pero aquí lo importante es colocar dos accesos venosos periféricos para la restitución lo más pronto posible del volumen. De tal forma que la inserción de una línea central no debe de retrasar la administración de líquidos y sobre todo de antibióticos. Bien. Debemos entonces evaluar la necesidad de colocar un catéter central, sobre todo ¿para qué? Bueno, ¿o para qué nos sirve? Pues para infundir líquidos endovenosos y medicamentos, sobre todo si empezamos a utilizar vasopresores como es la norepinefrina o inotrópicos como es la dobutamina. Debemos de colocar un catéter central y también se puede administrar a través de este catéter central los productos sanguíneos. ¿Para qué también es de utilidad el catéter central? Cuando se requiere de estar periódicamente evaluando los exámenes de laboratorio, pues podemos extraer la sangre también de este catéter central. ¿Qué otra cosa es importante o para qué nos sirve el catéter central? Bueno, pues para la medición de la presión venosa central con todos sus bemoles que tiene la medición de la presión venosa central y sobre todo si ponemos como parámetro de seguimiento y de meta de una buena resucitación la medición de la saturación de oximoglobina venosa central. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 principales aspectos que son importantes tomar en cuenta y evaluarlos para la decisión de colocar un catéter central. Bien. Una historia breve, inicial, laboratorios y estudios de imagen deben ser obtenidos. Esto lo debemos de obtener en un promedio de 45 minutos, es decir, la historia clínica, lo más breve, en el tiempo más breve. Laboratorios y los estudios de imagen no deben sobrepasar los 45 minutos. ¿Cuáles son los estudios que son los más importantes que debemos de solicitar? Pues
ustedes ya saben, una biometría hemática, una química sanguínea, unas pruebas de función hepática y estudios de ¿qué? De la coagulación, incluyendo el dímero D. ¿Por qué es importante apoyarnos en estos estudios? Porque esto nos va a apoyar el diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque no solamente es importante determinar que el paciente tiene sepsis, sino determinar el sitio de donde está ocurriendo este proceso séptico. También todas estas pruebas nos indican la severidad de la sepsis y dan la base para el seguimiento de la respuesta terapéutica. Entonces es muy importante que nosotros obtengamos lo más pronto posible, ya dijimos, en un periodo no mayor de 45 minutos, estos estudios. Otros estudios que también son muy importantes es, como habíamos comentado en otras entregas sobre sepsis, los niveles de lactato. Los niveles de lactato nos van a hablar de la severidad de la sepsis y también nos sirven de ¿qué? De seguimiento. Recuerden que habíamos mencionado que lo importante en los niveles de lactato es que vayan aclarándose, que vayan disminuyendo, ¿sí? En un periodo corto. Es decir, en un periodo de 24 horas, reevaluar los niveles de lactato y si estos van disminuyendo, esto habla de mejoría en el paciente. Pero si estos se mantienen como al inicio o inclusive se incrementan, pues esto influye de manera importante en la mortalidad de los pacientes. Entonces, la depuración de lactato es muy importante para conocer la severidad de sepsis y el seguimiento. Recuerden que los niveles normales de lactato deben de estar por abajo de 2 milimoles por litro. Ese es el valor. Los cultivos, fundamentales, los cultivos, ¿sí? Sobre todo cultivos sanguíneos que deben ser periféricos de 2 sitios diferentes, tanto para la determinación de aerobios o de anaerobios. Estos cultivos habitualmente se deben de llevar a cabo antes del inicio de los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque hay varios estudios en los cuales se ha detectado que la sensibilidad y la especificidad se incrementa cuando estos cultivos son tomados antes del inicio de los antibióticos. Entonces, esto se debería de hacer o se debe de hacer inclusive cuando el paciente llega al servicio de urgencias y se llega al diagnóstico de sepsis o de choque séptico. Entonces, lo más pronto posible, estos cultivos sanguíneos. 2 sitios periféricos, ¿sí? Diferentes. En ocasiones, los pacientes tienen un catéter central y se llega a tomar una muestra del catéter central y otra muestra periférica. Si la muestra es del catéter central y el catéter central tiene menos de 48 horas, se puede tomar como si fuera una vía periférica. Pero lo más importante, recordar que tienen que ser periféricos la toma de estos cultivos. Bien, otros cultivos que también debemos de tomar es el urocultivo. Recuerden cuando vimos un poquito sobre este tema, que la urosepsis es una de las infecciones más frecuentes y también el cultivo de fuentes que sospechosas. Si pensamos que existe una herida que está contaminada, que está infectada, bueno, pues tomar un cultivo de ahí o dependiendo del sitio que sospechemos en que está la infección. Bien. El análisis de gases arteriales. El análisis de gases arteriales, ¿sí? Como veremos un poquito más adelante, nos sirve para determinar si el paciente tiene acidosis metabólica, con acidemia o sin acidemia, cómo están sus niveles de oxígeno. Hay indicadores que veremos un poquito después de hipoxemia y sobre todo si el paciente está reteniendo CO2. ¿Sí? Recuerden que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, entonces un paciente que llega con retención aguda de CO2, porque recuerden que tenemos a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que pueden tener una retención crónica de CO2. Estamos hablando de una hipercapnia aguda, lo cual nos habla de un compromiso respiratorio muy grave, muy severo. ¿Sí? Bien, la procalcitonina. La procalcitonina, ¿sí? Se ha estado utilizando o se llega a utilizar para evaluar la posibilidad de una infección bacteriana. Sin embargo, en las últimas revisiones
¿sí? Se ha visto que su valor diagnóstico en sepsis es poco apoyado. ¿Por qué? Por la evidencia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es que la procalcitonina tiene un peso importante? Cuando nosotros cuando tengamos la necesidad de desescalar antibióticos, sobre todo en las neumonías adquiridas en la comunidad y en infecciones respiratorias. Ahí es en donde se ha visto que la procalcitonina tiene una sensibilidad y una especificidad mayor que si lo utilizamos en el resto de procesos infecciosos. Entonces, recuerden la procalcitonina en el desescalamiento de antibióticos en neumonía adquirida en comunidad o en infecciones respiratorias. Muy bien. También es importante recordar que dentro de esta evaluación para el tratamiento son los estudios de imagen que deben de ser dirigidos ¿hacia dónde? Hacia el sitio donde sospechamos el proceso infeccioso. Si es a nivel de tórax, a nivel pulmonar, bueno, pues sin duda la radiografía de tórax, que sigue siendo muy importante la radiografía de tórax, la tomografía de tórax y en su defecto la tomografía de abdomen o de otro sitio, dependiendo, ¿sí?, de dónde sea el lugar que originó el proceso séptico. Bien. Muy bien. Entonces mencionábamos desde un inicio de la plática que la piedra angular de la resucitación inicial es la restauración rápida de la perfusión y la administración temprana de antibióticos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo que se recomienda, ¿sí?, es iniciar con cristaloides a una dosis de 30 mililitros por kilogramo de peso corporal, que se inicia en la primera hora y completar en las siguientes 3 horas. 30 mililitros por kilogramo de peso. Aquí es importante recordar que existen pacientes que tienen comorbilidades, por ejemplo, pacientes cardiópatas, que debemos de tomar en cuenta esta situación cuando vayamos a restituir el volumen. La terapia empírica con antibióticos se deben administrar en la primera hora y ser dirigido al organismo que se sospeche que es el que en un momento dado es el principal en el proceso séptico. Hay trabajos en los cuales mencionan que se puede hasta 6 horas en un momento dado iniciar la administración de antibióticos, pero hay otros que dicen que debe ser inmediato, inclusive antes de 1 hora, tener ya el tratamiento con antibióticos y sobre todo, ¿sí?, tomar en cuenta que debemos de dar un antibiótico, en primer lugar, que funcione, que sea un antibiótico de amplio espectro, y en segundo lugar, dirigido, ¿sí?, hacia ciertos microorganismos que se pueden presentar en algunos pacientes con ciertas comorbilidades. Bueno, ¿qué pasa entonces después? Bueno, pues que tenemos que seguir determinadas metas, ¿sí?, para evaluar la respuesta. ¿Cuáles son estas metas que podemos seguir? Que también ha habido controversias si son adecuadas o no, pero bueno, finalmente se siguen recomendando. Es, una vez que se ha colocado el catéter central, medir la saturación de oximoglobina venosa, cuya saturación debe ser mayor o igual al 70%. ¿De dónde proviene esta saturación de 70% venosa? De que normalmente se debe de extraer, o la capacidad de extracción, que es la capacidad de extracción, ya lo vimos previamente, pero recordando, es la capacidad que tiene la célula, la mitocondria celular, de utilizar oxígeno, ¿sí? Es la cantidad de oxígeno que extrae la célula, ¿sí?, para el metabolismo y para la función mitocondrial. Bien, entonces, al ser del 25% lo normal, bueno, pues entonces de extracción de oxígeno, la saturación de oximoglobina venosa debe estar mayor o igual al 70%. También recordar que no debe ser también tan alta en procesos en los cuales existe un bloqueo metabólico. La saturación venosa de oxígeno puede inclusive emparejarse con la saturación arterial de oxígeno. Eso también es grave. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que prácticamente la célula no está extrayendo absolutamente nada de oxígeno. Entonces eso también es grave. Bien, la presión venosa central, ¿sí?, de 8 a 12 milímetros
de mercurio sería una meta, pero también recordar que si tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes con falla cardíaca, pues ya esta presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, pues ya no es un parámetro tan fidedigno, ¿sí?, de que estamos recuperando desde el punto de vista de la resucitación a nuestro paciente. La presión arterial media, es muy importante, que debe ser mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y mantener un gasto urinario mayor o igual a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, mínimo este gasto urinario. Entonces, estas serían las metas, ¿sí?, que deberíamos de seguir con pues, lo que les comentaba en ciertos casos, ¿verdad? En ciertos casos, entonces, pero finalmente deben ser unas metas que debemos de seguir. Bien. La elección del régimen de antibióticos. La elección del régimen de antibióticos puede ser muy complejo. ¿Por qué razón? Porque hay que evaluar varios aspectos. Primero, la historia del paciente. Si ya recibió antibióticos previos, recientes, que es frecuentísimo, ¿no?, que lleguen los pacientes con procesos sépticos que ya han sido previamente tratados, pero que no han mejorado. O bien que haya tenido ya infecciones previas, ¿sí?, como mencionábamos en alguna de las pláticas de sepsis, que el paciente haya estado hospitalizado previamente. Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque puede traer microorganismos, ¿sí?, que son adquiridos a nivel hospitalario. Entonces es importante la historia del paciente. Las comorbilidades. No es lo mismo atender a un paciente diabético, hipertenso, cardiópata, atender a un paciente que no tiene ninguna comorbilidad. ¿Por qué? Porque este grupo de pacientes, ¿sí?, también pueden tener infecciones por ciertos gérmenes que veremos un poquito más adelante. Defectos inmunes, patologías inmunes, hay que investigar. El sitio de la infección, ¿sí? No es lo mismo que tenga yo una neumonía a que tenga yo un absceso hepático piógeno, ¿verdad? Entonces, esto hay que detectarlo. Dispositivos invasivos, sobre todo pacientes, ¿cuál sería el ejemplo? Los pacientes nefrópatas que tienen un catéter de Majorcar, habría que revisar que no hubiera problemas a este nivel. Hacer la tinción de Gram en estos pacientes y obviamente, si es posible, y que es muy recomendado, los cultivos que ya les había mencionado. Y determinar los patrones locales de prevalencia y de resistencia. Acuérdense que las terapias intensivas son los sitios más importantes en donde podemos en un momento dado determinar la prevalencia y la resistencia, o sea, la historia de los hospitales desde el punto de vista de microorganismos y de resistencias o sensibilidades se determinan en las terapias intensivas. Bien. Para la mayoría de los pacientes con sepsis sin choque, se recomienda una terapia empírica con antibióticos de espectro amplio. ¿Qué es un espectro amplio, o también le llaman amplio espectro? Es definido como aquel agente terapéutico con suficiente actividad para cubrir tanto bacterias gram negativas como bacterias gram positivas. Es importante recordar que cierto grupo de pacientes van a requerir, además de una cobertura contra hongos, ¿sí?, sobre todo contra especies de cándida, si está indicado. O sea, el tratamiento antifúngico no se debe de llevar a cabo de manera rutinaria, como el uso de un antibiótico. Debemos de determinar si existe algún dato para iniciar este tratamiento. Y raramente, pero también considerarlo, la presencia de virus, del virus de la influenza. Bien. La terapia empírica debe ser dirigida a los organismos más comunes que causan sepsis en una población específica de pacientes. ¿Cuáles son estos? La Escherichia coli, que es una de las más frecuentes, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae y el Streptococcus pneumoniae, o sea, gram positivos y gram negativos, y estos son los más frecuentes. Entonces tenemos que tener en mente, ¿sí?, esto, ¿no?, de estos gérmenes, ¿sí?, en los pacientes. Les decía yo que existen pacientes que tienen comorbilidades y que tienen ciertos patógenos que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, como son, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, pero que sea meticilina resistente, ¿sí?
Si nosotros consideramos que un paciente pueda tener un Staphylococcus aureus meticilina resistente, iniciar vancomicina, daptomicina o linezolid, dependiendo del antibiótico que elijamos. ¿Sí? Estos serían las opciones. O bien la presencia de pseudomonas, que podríamos utilizar cefalosporinas de tercera o de cuarta generación, junto con carbapenemes, como es el imipenem, meropenem o piperacilina tazobactam. Esto hay que evaluarlo desde un inicio, ¿sí? Por eso es muy importante la historia clínica, es muy importante determinar si el paciente tiene antibióticos previos, si tiene comorbilidades, porque tenemos que iniciar estos antibióticos lo más pronto posible. Ya después que se realiza un cultivo y se determina si existen o no estos gérmenes, pues ya se valorará el continuar o la suspensión de estos antibióticos. Bien, les decía yo que entonces la administración rutinaria de terapia antifúngica empírica no está justificada en pacientes críticamente enfermos que no sean neutropénicos. Si tiene niveles de neutrófilos normales, no está justificado. ¿Sí? Sin embargo, debemos hacer las siguientes consideraciones. Las infecciones invasivas por hongos ocasionalmente complican el curso de enfermos críticos. Factores de riesgo, como son ¿cuáles? Paciente posquirúrgico, paciente con nutrición parenteral total, pacientes con antibióticos ya previamente de amplio espectro, pacientes con falla renal o falla hepática, son pacientes que debemos de considerar la terapia antifúngica. Si el paciente no reúne estos criterios, no está justificado, a menos que un cultivo nos diga que el paciente está cursando con una infección por cándida. O bien por Aspergillus, ¿sí? Que en un momento dado se presentan principalmente en pacientes con neutropenia. Si nuestro paciente tiene cándida, está indicado el uso de quinocandinas, o bien si el paciente se aísla Aspergillus, bueno, pues está indicado el uso de voriconazol, que son los dos medicamentos para las principales infecciones por hongos. Bien. Un aspecto que es muy importante y que debemos nosotros de recordar es el maximizar la dosis de antibióticos en pacientes con sepsis o choque séptico, ¿sí? De tal forma que debemos utilizar una dosis de carga alta cuando esto sea posible y dependiendo del antibiótico que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque recuerden que además de los antibióticos tenemos que reperfundir a nuestro paciente y esta reperfusión o administración de líquidos aumenta el volumen de distribución. Por lo tanto, si aumenta el volumen de distribución, nosotros debemos de utilizar, siempre y cuando no haya una contraindicación, ¿verdad? O que haya que hacer un ajuste por falla renal, utilizar las dosis más altas de los antibióticos. Las concentraciones pico altas de antimicrobianos se han asociado con tasas elevadas de éxito clínico. Hay varios estudios que apoyan esto, ¿sí? El dar las dosis altas. Aquí me gustaría que recordáramos que los antibióticos se dividen en antibióticos dependientes de concentración, no de dosis, dependientes no de concentración y sí de dosis, y los bacteriostáticos. Los medicamentos dependientes de concentración son aquellos medicamentos que podemos utilizar una sola dosis. El ejemplo característico son los aminoglucósidos. Actualmente los aminoglucósidos se utilizan en una sola dosis, ¿sí? En 24 horas. ¿Por qué? Porque estos antibióticos tienen algo que se conoce como efecto postantibiótico, que le permite tener niveles en sangre durante 24 horas. Entonces el ejemplo sería los aminoglucósidos, que además se ha observado que el usarlos de esta forma en un promedio de 5 y no pasar de 7 días disminuye de manera importante la nefropatía asociada a aminoglucósidos. Dentro de los antibióticos que no son dependientes de concentración y sí dependientes de dosis, pues son los betalactámicos, la amoxicilina, la ampicilina, algunas cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? La piperacilina tazobactam, vancomicina, que estos se requieren que se
administren en cada 6, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo del antibiótico, ¿sí? Que ahora se ha estado utilizando las infusiones continuas, ¿no? Por ejemplo, si voy a utilizar piperacinato azobactam, puedo infundirlo en un periodo de 6 horas de manera continua, que realmente no hay algún estudio que diga que el aplicarlos cada 6, cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo del antibiótico, o infundirlos de manera continua, sea de beneficio en la mortalidad de los pacientes. Pero bueno, se está utilizando ya desde hace algún tiempo, administrados de esta forma. Pero sí tomar en cuenta que son dependientes de dosis. Entonces, no podemos dejarlo, ¿verdad? Solamente una sola dosis en 24 horas. Bien. Les mencionaba yo que la respuesta terapéutica debe ser evaluada con frecuencia después de la administración de los líquidos y antibióticos empíricos con las metas que ya hemos mencionado. ¿Qué debemos hacer entonces? Colocar un catéter arterial. ¿Cuándo vamos a colocar ese catéter arterial? Cuando tengamos una presión sanguínea lábil, cuando la lectura por el esfingomanómetro no sea fidedigna, cuando hay un retardo en restaurar la perfusión, cuando tengamos que hacer mediciones dinámicas de la respuesta a líquidos, ahorita vamos a ver sobre esas mediciones, o bien la administración de ¿qué? De vasopresores. Si el paciente le estamos dando norepinefrina, le estamos dando dobutamina, vasopresina, tenemos que tener un catéter arterial para el monitoreo continuo. Bien. Y les mencionaba yo que la colocación de un catéter venoso central dependerá de diversos factores, infusión de grandes volúmenes líquidos y vasopresores, cuando el acceso periférico prácticamente no es posible. Hay pacientes que llegan con tal edema que no se pueden canalizar, ¿no? De manera periférica. Bueno, pues entonces nos vamos al catéter central, o bien cuando la presión venosa central y la saturación venosa central de oximoglobina, ¿sí?, son elegidos como métodos de monitorización de la respuesta hemodinámica. ¿Sí? Pues, por ejemplo, llega un paciente, coloco el catéter central, tengo una saturación venosa de oxígeno de 50, bueno, pues eso quiere decir que el paciente amerita ser resucitado. Es un parámetro importante para evaluar la resucitación. Bien, ¿qué sucede con el catéter de Swan-Ganz o catéter de la arteria pulmonar? Que antes pues, lo utilizábamos muchísimo, pues ahora ha ido disminuyendo su uso, ¿sí?, de tal forma que ya no se debe utilizar de manera rutinaria, ¿sí?, ya que en diversos estudios no se ha demostrado que exista una mejoría en el resultado de los pacientes. Pero ¿cuándo debemos de utilizarlo? ¿Sí? Cuando queramos medir la presión en cuña o la presión de oclusión de la arteria pulmonar, cuando queramos medir la saturación venosa mixta de la oximoglobina, ¿sí?, o cuando la presión en cuña es un pobre... Bueno, ¿por qué ya no usarlo tanto? Porque la presión en cuña o la presión de oclusión de la arteria pulmonar es un pobre predictor de la respuesta a líquidos en sepsis. Y si tenemos un catéter central, la saturación venosa de oxígeno medida por el Swan-Ganz es similar a la saturación venosa, ¿sí?, medida a través del catéter central. Entonces, estos dos aspectos pues, hacen que en un momento dado no sea tan necesario, ¿sí?, el colocar un catéter en la arteria pulmonar. Pero bueno, eso también dependerá de la evolución del paciente y dependerá si requerimos de la medición constante de estos parámetros. Bien, les mencionaba que existen mediciones tanto estáticas como dinámicas para evaluar la respuesta a líquidos, ¿sí?, y estas nos van a servir para determinar pues, el manejo futuro de estos líquidos. Dentro de estas mediciones estáticas, pues, que son las que habitualmente utilizamos, está la presión arterial media, que debemos de llevar como meta mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, la presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio y la saturación venosa de oxígeno con catéter central mayor o igual a 70%, o si tenemos un Swan-Ganz, un catéter de arteria pulmonar, saturación venosa de oxígeno mayor o igual a 65%. Entonces, estas son mediciones de tipo estática.
Pero también tenemos otras mediciones, ¿sí?, que se utilizan y que en un momento dado nos dan datos más fidedignos de una buena resucitación. Son las que se conocen como mediciones dinámicas, que no se pueden hacer en todos los pacientes. ¿En qué pacientes están indicadas? Bueno, en aquellos pacientes que se mantienen en ritmo sinusal y que son ventilados pasivamente con suficiente volumen corriente, es la indicación. O sea, si el paciente no está en ritmo sinusal y tiene una ventilación espontánea, no se pueden realizar estas mediciones dinámicas, como son cambios respiratorios en el diámetro de la vena cava, la presión de pulso de la arteria radial, la velocidad pico del flujo sanguíneo aórtico, la velocidad del flujo sanguíneo de la arteria braquial y la velocidad tiempo integral del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como podrán ver, pues esto no está al alcance de todos los centros hospitalarios, pero sí es muy importante saber que estas mediciones dinámicas son mucho más fidedignas que nuestras mediciones estáticas. Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente respira activamente y tiene un ritmo cardíaco irregular? Entonces existe una maniobra que se llama la maniobra pasiva de elevación de la pierna, que nos va a permitir evaluar el gasto cardíaco y predice la capacidad de respuesta a los líquidos, ¿sí? Esta es una maniobra la cual nos va a evaluar esto y lo va a hacer a través de una ecocardiografía, un análisis de la forma de la onda del pulso arterial y el cateterismo de la arteria pulmonar. Ahí sí necesitamos el catéter de Swan-Ganz. Entonces, esta es una maniobra bien importante que sí se puede llevar a cabo, ¿no? Bien. Ya mencionaba yo la importancia del lactato sérico, el cual debe ser medido cada 6 horas hasta que se obtengan valores normales, ¿sí? Como les mencionaba, el aclaramiento del lactato se define, ¿sí?, por la ecuación lactato inicial menos lactato mayor a 12 horas más tarde entre el lactato inicial. Esto se multiplica por 100 y ahí vamos a determinar la cantidad de lactato que se ha ido depurando. Aunque a través de las gasometrías nosotros podemos determinar los niveles de lactato, ¿sí?, periódicamente. El aclaramiento, muy importante, no lo olviden, del lactato en las primeras 12 horas es un marcador de resucitación efectiva, ¿ok? De resucitación efectiva. Eso nos da mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque las vías aeróbicas se están restableciendo y las vías anaeróbicas están disminuyendo. El lactato entonces es muy importante. Bien, el monitoreo de gases sanguíneos también es fundamental en los pacientes, ¿sí? Sobre todo valorar lo que conocemos como los índices de oxigenación. El más importante, bueno, hay 3 importantes, ahorita los comento, es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que se conoce como índice de Kirby. Uno segundo es el gradiente alveolo arterial de oxígeno y un tercero es el índice respiratorio, que son 3 parámetros, ¿sí?, que nos miden la oxigenación de un paciente y que lo podemos determinar a través de las gasometrías. ¿Qué nos dicen esos parámetros? Nos dicen la presencia de shunts o de cortocircuitos intrapulmonares. ¿Qué es esto? Zonas que se encuentran bien ventiladas, pero mal perfundidas. Entonces son casi exclusivos de cortocircuitos a nivel intrapulmonar. ¿Cuál es el que en un momento dado determina que sí son de origen pulmonar? El índice respiratorio. Acuérdense que el índice respiratorio debe ser de 1 o del 100%. ¿Ok? Entonces, estos 3 parámetros, índice de Kirby, gradiente alveolo arterial de oxígeno e índice respiratorio, importantísimos en la evaluación del paciente desde el punto de vista respiratorio. Y no solamente la presión arterial de oxígeno o la saturación arterial de oxígeno, que sí son importantes sin duda, pero estos 3 parámetros son índices respiratorios fundamentales para descartar que edema pulmonar, ¿sí?, sobre todo si estamos administrando una gran cantidad de líquido o el paciente tiene falla cardíaca concomitante, la presencia de un neumotórax, sobre todo si se han hecho procedimientos invasivos,
el síndrome de distrés respiratorio agudo o bien la presencia de tromboembolismo venoso. ¿Sí? Paciente que puede llegar a ser tromboembolia pulmonar por tromboembolismo venoso. Entonces, muy importante en la gasometría lo que les mencioné. La severidad y tipo de acidosis. Bueno, primero, determinar si existe acidosis y si esta acidosis se acompaña de acidemia. Recuerden que la acidemia es cuando el pH cae por abajo de 7.35 mililitros de mercurio, ¿verdad? Y evaluar esto. En la gasometría existen otros parámetros que son muy importantes, como son que el déficit de base, los niveles de bicarbonato, que nos van a ayudar a determinar el grado de acidosis y sin duda el pH, como les mencionaba. Si es por abajo de 7.35 es acidemia. Y además, si nosotros iniciamos una reperfusión del paciente con soluciones fisiológicas, una de las complicaciones que podemos tener es el desarrollo de acidosis hiperclorémica en este tipo de pacientes. Entonces, la gasometría arterial es fundamental. ¿Es importante la gasometría venosa? Sí, sí es importante, sobre todo si queremos medir la saturación venosa de oxígeno, que sería el parámetro que nos va a interesar, ¿sí? Recuerden que esta gasometría venosa tiene que tomarse forzosamente de un catéter central o de un catéter de la arteria pulmonar. O sea, nunca tomen una gasometría venosa periférica, eso no sirve para nada. Entonces tiene que ser de un catéter central. Muy bien. El seguimiento de todos estos estudios que les mencioné debe ser cada 6 horas, sobre todo en la fase más aguda de esta patología. El conteo plaquetario en la biometría hemática es importantísimo. Recuerden que a mayor daño del endotelio vascular, mayor caída en las plaquetas. ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo un paciente que llegó con 100,000 plaquetas y el día de mañana tiene 60,000, 50,000, esto habla de más gravedad, o sea, habla de que no se ha detenido este proceso séptico, o viceversa, si el paciente va mejorando en sus niveles de plaquetas, ¿qué quiere decir? Que el endotelio vascular, ¿sí?, se está recuperando en este tipo de pacientes. Bien, la química sanguínea, los eritrocéricos, pongo como ejemplo la hipercloremia, que ya habíamos comentado, y las pruebas de función hepática, ¿no? Es también muy importante evaluar cómo está el hígado o cómo está la función del hígado de estos pacientes. Bien. Realizar también el seguimiento de los índices de infección a través de la citometría hemática completa, ahí que vamos a evaluar la presencia de leucocitosis o la presencia de leucopenia, la presencia de bandas, ¿verdad? O sea, una desviación hacia la izquierda. Leucocitosis cuando hay bandas es desviación hacia la izquierda, leucocitosis cuando hay neutrofilia, desviación hacia la derecha, que es muy importante. Y sobre todo, si existe una caída. Por ejemplo, un paciente que llegó con leucocitosis y de pronto hace leucopenia, pues eso es muy grave. Los cultivos adicionales, además de los que ya se tomaron, si es necesario, pues hacerlos, ¿no? Es muy importante. Y evaluar, de acuerdo a estos cultivos adicionales, la sustitución del régimen de antibióticos, ¿sí? Porque a lo mejor los antibióticos que estamos dando no sean adecuados. Y las investigaciones dirigidas hacia el control, muy importante, de la fuente de infección. Bien. De tal forma que si tengo pacientes que no responden a la terapia inicial, tengo que hacer una adecuación del régimen de antibióticos y considerar, si está obviamente está hospitalizado, una superinfección nosocomial. ¿Okay? Pero obviamente tengo que guiarme mucho en los cultivos o realizar nuevos cultivos. De tal forma que entonces, si necesito en estos pacientes investigaciones adicionales, ¿sí?, debo hacer estudios de imagenología, TAC y ultrasonido, ¿sí?, en las primeras 12 horas, cultivos, lavado broncoalveolar, aspirado de colecciones líquidas o articulares. Y pruebas serológicas, ya les mencionaba yo, si tengo la sospecha o tengo los factores de riesgo para cándida o aspergillus, como son en aspergilosis 1,3-beta de glucano, el galactomanano y anticuerpos antimanano que
son los estudios que podemos determinar si queremos saber si el paciente está cursando con una infección por aspergillus. Bien, el control entonces de la fuente de infección debe ser realizado con medidas físicas a manera de eliminar la proliferación microbiana. Por ejemplo, ¿sí?, remover dispositivos vasculares o implantables infectados. Les ponía yo el caso del catéter Majorcar. Bueno, pues si esto está infectado hay que quitarlo, hay que cambiarlo. Drenaje de abscesos. Esto es principios básicos de las infecciones desde hace siglos, ¿no? Estos principios básicos, quitar el proceso infeccioso. Entonces, drenaje de abscesos, la nefrostomía percutánea, la debridación de tejidos blandos o la amputación dependiendo de dónde esté el sitio, o inclusive llegar a la colectomía o colecistostomía en dado caso que ahí se encuentre el foco de infección. Bien, ¿qué pasa con los pacientes que persisten con hipoperfusión a pesar de la resucitación adecuada con líquidos y el tratamiento de antimicrobianos? Bueno, pues entonces ya habíamos mencionado que deben ser reevaluados para el control del foco séptico. ¿Por qué? Pues puede ser un paciente que tenga 2 focos sépticos y no solamente hayamos detectado uno. Complicaciones que son a veces inesperadas, ¿sí? Y el evaluar que existen otras opciones para el tratamiento para la hipoperfusión persistente. ¿Cuáles son estas opciones de tratamiento? ¿Sí? Son el uso de ¿qué? De vasopresores, el uso de glucocorticoides, la terapia inotrófica y la transfusión sanguínea. Veremos cómo están indicados cada uno de ellos. ¿Cuáles son entonces las indicaciones para el uso de vasopresores? Son en aquellos pacientes que permanecen hipotensos a pesar de una adecuada resucitación con líquidos, ¿sí? O aquellos pacientes que se están resucitando con líquidos y desarrollan edema pulmonar cardiogénico. Son pacientes que debemos en estos casos disminuir el aporte de líquidos, pero tenemos que mejorar la presión de perfusión, entonces utilizaremos vasopresores. ¿Cuál es el vasopresor que debemos utilizar y cuál es el que no debemos ya utilizar? ¿Sí? Que ya es recomendado por la mayoría de los expertos, es evitar la dopamina. La dopamina prácticamente no tiene lugar en el choque séptico. El primer agente de elección será entonces la norepinefrina de 5 a 15 microgramos por minuto o de 0.05 a 0.15 microgramos por kilogramo por minuto, y en caso de que de manera concomitante exista un choque cardiogénico, podemos utilizarlo a la dosis más baja, que es de 0.05 microgramos kilogramo minuto. Entonces, esta es la indicación de la norepinefrina, ¿sí? Y es el primer agente de elección como vasopresor. Tenemos un segundo agente que también ya se está utilizando mucho, que es la vasopresina, para reducir sobre todo la dosis de ¿qué? De norepinefrina. Recuerden que la norepinefrina produce una vasoconstricción muy importante. Entonces, ciertos vasos sanguíneos, por ejemplo, en las extremidades, pues pueden sufrir las consecuencias de esta vasoconstricción tan severa, y entonces podemos utilizar vasopresina a 0.3 unidades por minuto, ¿sí? Con una alternativa de 0.01 a 0.03 unidades por minuto inicialmente. Y finalmente, si estos dos no funcionan, podemos utilizar epinefrina, si está indicado para la hipotensión refractaria de 1 a 15 microgramos por minuto en una dosis de 0.01 a 0.2 microgramos kilogramo por minuto. Obviamente, el uso de epinefrina, ¿sí?, debe de justificarse si norepinefrina y vasopresina no han logrado, ¿sí?, mejorar la presión de perfusión, que habitualmente ambos vasopresores son útiles. O sea, es muy difícil llegar a utilizar la epinefrina, pero es otra opción que se puede tener. Bien. Las guías de sepsis no recomiendan el uso rutinario de glucocorticoides en pacientes con sepsis. Pero ¿cuándo están indicados los esteroides? Bueno, los esteroides están indicados en pacientes con choque refractario a la resucitación adecuada, con líquidos y administración de vasopresores. Si nosotros
administramos vasopresores y líquidos y no mejora el paciente, está justificado el dar esteroides. ¿Cuándo consideramos el choque refractario? Cuando tenemos una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio por más de 1 hora después de la resucitación adecuada con líquidos y administración de vasopresores. Entonces tenemos que dar. ¿Por qué? Porque los pacientes pueden cursar con insuficiencia suprarrenal. ¿Qué es lo que se administra? Pues administramos hidrocortisona, que son 400 miligramos en dosis total en 24 horas. Podemos administrar 100 miligramos cada 6 horas o por vía oral o por sonda nasogástrica la fludrocortisona 50 microgramos en cada 24 horas. Entonces serían el esteroide endovenoso y el esteroide por vía oral que pudiéramos en un momento dado utilizar en estos pacientes con las indicaciones precisas como se mencionaron previamente. Bien, ¿qué pasa con los inotrópicos? Los inotrópicos no debemos usarlo para aumentar el índice cardíaco a niveles suprarrenales. Aquí existe algo que muchas veces pues como que no se entiende bien. El proceso séptico y el choque séptico es un choque hiperdinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga gastos cardíacos altos con resistencias vasculares disminuidas. Sin embargo, el que sea un choque hiperdinámico no quiere decir que la función cardíaca per se, ¿verdad?, esté bien. O sea, puede estar hiperdinámico, pero realmente mi función cardíaca ser inadecuada, ¿sí? Entonces, si yo tengo un gasto cardíaco disminuido, tendré que utilizar, ¿sí?, inotrópicos. ¿Cuál es el inotrópico que debemos de utilizar? La dobutamina, que es el agente de primera elección, a dosis de 0.5 a 1 microgramos kilogramo minuto, con alternativamente 2.5 microgramos kilogramo minuto en la descompensación cardíaca más severa. ¿Qué otro inotrópico se pueden utilizar? Bueno, pues está la milrinona, que prácticamente la dobutamina se prefiere, ¿sí? Está el levosimendan, que es un inotrópico que actúa específicamente permitiendo la entrada de calcio hacia la troponina, hacia la unidad C de la troponina, y que estaría muy indicado en pacientes que tengan cardiopatía isquémica aguda, ¿no? Pero si el paciente no tiene esto, hay que darle dobutamina, recordando que la dobutamina también aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Entonces, es importante hacer la diferencia si el paciente tiene cardiopatía isquémica aguda o no la tiene. Bien, la transfusión de células sanguíneas. Esta se reserva para pacientes con una hemoglobina menor o igual a 7 gramos, ¿sí? Sobre todo si existe de manera concomitante una sospecha de choque hemorrágico simultáneo o bien que un paciente con isquemia miocárdica activa. Estos pacientes, ¿sí?, que habitualmente son pacientes ya de cierta edad, ¿sí?, debemos de llevarlos, si por ejemplo tiene 7.58 gramos, hay que subirlos hasta arriba de 10. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los estudios, ¿sí?, que se han hecho, en donde las transfusiones sanguíneas arriba de 7 gramos determinaron o fueron determinantes en la mortalidad, fueron en pacientes con isquemia cardíaca aguda. Ahí sí disminuyen la mortalidad de los pacientes. En otros grupos de pacientes no se demostró, pero en estos sí. Entonces hay que estar bien abusados. Si la hemoglobina es menor a 7 o igual a 7 gramos, pues entonces hay que transfundir al paciente. Pero si está mayor a esto, solamente que tenga una isquemia miocárdica activa o aguda. Bien. ¿Qué hacemos posteriormente después de todo esto que hemos platicado? Pues nos podemos encontrar con pacientes que han respondido a la terapia de horas o días y deben de continuar su monitorización, sobre todo si ya determinamos el foco séptico, seguir controlándolo, disminuir el aporte de líquidos y destete de vasopresores e inotrópicos conforme el paciente vaya mejorando. Aquí sí no se sigue una regla X, ¿no?, sino que va dependiendo también de la respuesta que vaya teniendo el paciente. Y aquí es muy importante la experiencia del médico, ¿no?, del intensivista, para llevar a cabo esto de manera adecuada. Otro aspecto importante es desescalar los antibióticos, ¿sí? Sobre todo, si ya lo hemos repetido, tenemos los resultados de los cultivos, ¿sí?, sus sensibilidades,
y ya tenemos qué antibiótico es específico para tal germen, bueno, pues tenemos que hacer la desescalación. Bien. Otro aspecto que es importante y que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto tiempo le tengo que dar los antibióticos a mi paciente? Bueno, pues esto debe ser individualizado, aunque habitualmente se requieren de 7 a 10 días en la mayoría de los pacientes, y también se deberán de utilizar cursos mayores en pacientes con respuesta clínica lenta o un foco de infección que no se ha drenado, o bien pacientes que tengan bacteremia por Staphylococcus aureus, cándida, endocarditis, osteomielitis o grandes abscesos. Esto ya no se respeta, esto de 7 a 10 días, puede ir hasta 21 días. Patógenos gram negativos con alta resistencia, pacientes neutropénicos o deficiencias inmunológicas, son pacientes que deben de ser claramente individualizados y determinar en un momento dado hasta que el foco séptico se haya controlado. Bien. Con eso terminamos los aspectos más importantes del tratamiento de los pacientes con sepsis y choque séptico. ¿Cuáles son los conceptos claves que debemos de recordar? Bueno, las prioridades en sepsis y choque séptico son asegurar la vía aérea, corregir la hipoxemia y la administración temprana de líquidos y antibióticos. Obtener estudios de laboratorio incluyendo cultivos en un periodo no mayor a 45 minutos. De inmediato, la infusión intravenosa de líquidos a 30 minutos por kilogramo, iniciado en la primera hora y completada en las primeras 3 horas. La resucitación se debe realizar con solución salina normal o Rincher lactato. La solución starch hiperoncótica no se debe de recomendar, no está recomendado para nada utilizar este tipo de soluciones. Los antibióticos empíricos de espectro amplio deben ser administrados de inmediato en un periodo no mayor a 1 hora. Para pacientes con choque séptico se recomienda desde un inicio una terapia de antibióticos combinada por lo menos 2 antibióticos. Las mediciones dinámicas para evaluar la respuesta a la administración de líquidos son preferidas. Las mediciones estáticas, sin embargo, pues están más disponibles, hay que usarlas. Para pacientes que permanecen hipotensos a pesar de una adecuada resucitación con líquidos, 3 litros en las primeras 3 horas, se recomienda el inicio de vasopresores. ¿Cuál es el recomendado? La norepinefrina. Para aquellos pacientes refractarios a líquidos y vasopresores, se recomienda considerar la terapia adicional que ya habíamos mencionado, como son los glucocorticoides, inotróficos y, si es necesario, la transfusión sanguínea. Esta transfusión sanguínea se debe reservar para pacientes con niveles de hemoglobina menor o igual a 7 gramos por decilitro. Las excepciones, como les comenté, son pacientes con choque hemorrágico simultáneo o isquemia miocárdica activa. Después de la investigación inicial y la terapia empírica con antibióticos, los esfuerzos deben ser dirigidos para identificar y controlar la fuente de infección en un periodo que no sobrepase de 6 a 12 horas con todo lo que les comenté cómo hacerlo. Considerar remover dispositivos infectados, revalorar régimen de antibióticos o la presencia de una superinfección nosocomial en aquellos pacientes que no responden a la terapia inicial, muy importante. La velocidad de infusión de líquidos debe ser disminuida o detenida en pacientes que responden a la terapia inicial. Es recomendado en los pacientes el destete de vasopresores inotrópicos y la desescalación de antibióticos de acuerdo a la susceptibilidad con una duración total de 7 a 10 días en promedio. Muy bien. Entonces, con esto terminamos esta 4ª entrega del tema de sepsis. Con esto finalizamos el tema de sepsis. Les agradezco mucho que se sigan inscribiendo a nuestro canal y sobre todo que sigan revisando los temas. Seguiremos a la brevedad posible subiendo más temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias.